Buenas tardes, voy a explicar cómo realizar la práctica 5, en la cual se nos pide que implementemos este diagrama de clase en Java con unas cuantas especificaciones. La primera especificación nos dice que la clase persona debe de tener tres atributos, un constructor y al menos un método que se llame showData, el cual servirá para mostrar los valores de nuestros atributos, haciendo énfasis en que la clase persona es una clase abstracta. Entonces nos dirigimos a nuestra clase persona y aquí vemos que nuestra clase es una clase abstracta. Además, como de esta clase van a heredar una que otra clase, como por ejemplo la clase alumno, autoridad y docente, se dice que esta es la superclase. Es abstracta porque en esta clase no podemos crear ninguna instancia u objeto, cumpliendo los requisitos que nos dice el primer punto, que debe de tener tres atributos, un constructor y un método que sea showData. Entonces tenemos primeramente los tres atributos, el cual sería public string nombre, public int edad, public string sexo, esto para poder acceder desde fuera y modificar estos atributos de esta clase. Entonces posteriormente tenemos el método constructor y finalmente tenemos lo último que se nos pide, que es el método showData, para poder mostrar el método de esta superclase, el cual nos va a mostrar los datos de lo que le mandemos. El segundo punto que nos requiere la práctica es que las clases derivadas deben de tener dos atributos propios y su constructor. Esto quiere decir que las clases derivadas de persona, primeramente, como podemos ver en este diagrama, son alumno, docente y autoridad. Nos pide que esas clases derivadas deben de tener dos atributos propios y un constructor. Además, el método showData de las clases derivadas debe invocar al mismo superclase y aparte mostrar los valores propios atributos. Entonces, pasamos primeramente a la clase alumno. Aquí decimos que esta clase alumno extiende de persona porque hace herencia de la superclase de persona y además implementa los métodos de aprendiz. Recordando el diagrama, dice que tiene que implementar los métodos de la interfaz de aprendiz. Entonces, como nos pide la práctica, creamos dos atributos propios privados para que no puedan ser modificados desde fuera: el método constructor y el método showData, pero haciéndole un override debido a que todo se llama de la superclase persona. Además, mostramos los dos atributos propios de esta clase y hacemos un override también del método estudiar y del método aprender, que son métodos de la Public Interface aprendiz. Posteriormente pasamos a la siguiente, que sería una Public Class autoridad, que extiende igualmente de la clase persona e implementa los métodos de contribuyente. Entonces decimos que sus atributos privados son estos. Tenemos igualmente su método constructor, un override del método de la superclase, mostrando el salario y el número de placa de la autoridad. Además, también hacemos un override de tanto los dos métodos de la interfaz de contribuyente. Entonces hacemos override de estos dos métodos, los cuales son pagar impuestos y trabajar. Y ya finalmente tenemos esta clase que es docente, la cual extiende de persona e implementa también los métodos de contribuyente. Le creamos dos atributos propios: el método constructor, un override de la superclase, y finalmente también un override de los dos métodos de la interfaz de contribuyente. Ya para finalizar pasamos a la main class, en la cual creamos los objetos, uno de tipo alumno, otro de tipo docente y otro de tipo autoridad, mandándole los parámetros, los cuales eran el nombre, la edad y el sexo. El primer alumno va a ser llamado Alejandro, de edad de 20 años y de sexo hombre. El segundo va a ser un docente,
el cual su nombre es Carla, de 39 años y es mujer, y finalmente una autoridad llamada Javier, de 57 años y su sexo es hombre. Entonces corremos el programa y nos salen estos datos. Esto es debido a que una vez que se crea el objeto, se llama a mandar el método showData de cada objeto. Asimismo, ya después en la consola se muestran los datos de cada uno de los objetos que se crearon.